Ocupación aliada de Alemania. Ocupación militar aliada de Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación aliada de Alemania se inició después de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, al dividirse el país entre las tres potencias victoriosas, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, incluyendo Francia, Polonia y con la participación de Bélgica y Luxemburgo. Las potencias aliadas dividieron el territorio alemán situado al oeste de la línea Oder-Neisse en 4 zonas de ocupación, teniendo en cuenta las fronteras del Reich en 1937. Los territorios situados al este de esta línea fueron repartidos entre Polonia y la Unión Soviética. En las últimas semanas de la guerra en Europa, las fuerzas estadounidenses habían avanzado más allá de los límites acordados en las conferencias durante la guerra, llegando a avanzar en algunos sitios más de 200 kilómetros. Cuando hubo finalizado la guerra, la línea de contacto entre las fuerzas soviéticas y estadounidenses fue temporal y después de 2 meses, en los primeros días de julio de 1945, las fuerzas estadounidenses se retiraron de las áreas que habían sido asignadas a los soviéticos. 1. Aunque esta división administrativa debería durar indefinidamente, los Estados Unidos, Francia y Reino Unido fusionaron prematuramente sus zonas para contrarrestar cualquier influencia política, económica o militar, desde la zona de ocupación soviética, también conocida como Alemania Oriental. El resultado de esta fusión fue el estado conocido como Alemania Occidental, y desde 1949 la división de Alemania y de su capital Berlín se convirtió en un icono de la Guerra Fría. Muro de Berlín. Sección de la frontera interalemana. El Muro de Berlín fue un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Rodeaba y separaba la zona de la ciudad berlinesa encuadrada en el espacio económico de la República Federal de Alemania, RFA, Berlín Oeste, de la capital de la República Democrática Alemana, RDA, Berlín Este. Entre esos años, 1. El símbolo más conocido de la Guerra Fría y de la división de Alemania. 2. Este muro era denominado Muro de Protección Antifascista, Antifaschistischer Schutzwall. 3. 4. Por la RDA, mientras que los medios de comunicación y parte de la opinión pública occidental se referían a él como Muro de la Vergüenza. El bloque del este dominado por los soviéticos sostenía que el muro fue levantado para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraban para impedir la voluntad popular de construir un Estado socialista en la Alemania del Este. Un muro de 45 kilómetros dividía la ciudad de Berlín en dos, mientras que otros 115 kilómetros rodeaban su parte oeste aislándola de la RDA. Es decir, el muro constituía la frontera estatal entre la RDA y el enclave de Berlín Oeste. Fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y de la separación de Alemania. Se desconoce el número exacto de personas que fallecieron al intentar cruzar la frontera a través del muro, ya que el lado oriental estaba fuertemente vigilado, y no se dudaba en disparar a aquellos que intentaban pasar al lado occidental sin permiso. Alrededor de 3.000 personas fueron detenidas mientras trataban de cruzar ilegalmente hacia la RFA, ocurriendo la última detención el 5 de febrero de 1989. En cuanto al número de fallecidos, la Fiscalía de Berlín considera que el saldo fue de más de 200 personas, incluyendo 33 que fallecieron como consecuencia de la detonación de minas. Por su parte, el Centro de Estudios Históricos de Potsdam estima en 125 la cifra total de muertos en la zona del muro. Berlín Occidental. Parte de la ciudad de Berlín que no quedó bajo administración de la Unión Soviética. Berlín Occidental, Berlín Occidente o Berlín Oeste, en alemán West-Berlin o West-Berlin, era un enclave dentro del territorio de la República Democrática Alemana, RDA, administrado formalmente por las fuerzas de ocupación aliadas entre el 23 de mayo de 1949 y el 3 de octubre de 1990. De facto, el enclave era administrado por el Berliner Abgeordnetenhaus, Cámara de Representantes de Berlín, y pertenecía al espacio económico de la República Federal Alemana, RFA. Este territorio estaba subdividido en 3 sectores de ocupación, el estadounidense, el británico y el francés. Estas 3 potencias ejercieron la soberanía territorial. Aunque estuvo económicamente integrado a Alemania Occidental, legalmente no formaba parte de la RFA, mientras el sector soviético, Berlín Este, fue convertida en la capital de la RDA. Berlín Occidental mantuvo su condición de estatus aparte. Los aliados no reconocieron la integración de Berlín Oriental en RDA,
debido a que toda la ciudad legalmente estaba ocupada bajo 4 sectores de ocupación desde junio de 1945. La construcción del muro de Berlín por parte del gobierno de la RDA el día 13 de agosto de 1961 selló la frontera de Berlín Oeste, territorio que desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1990 estuvo rodeado por Berlín Este, o Berlín Oriental, y Alemania Oriental. Berlín Este, parte de la ciudad de Berlín que quedó bajo administración de la Unión Soviética. Berlín Este o Berlín Oriental, en alemán Ostberlin, fue el nombre que recibió la parte de la ciudad de Berlín que inicialmente quedó bajo administración de la Unión Soviética desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y que luego pasó a ser capital de la República Democrática Alemana, RDA. Los ciudadanos de la RDA la llamaban simplemente Berlín, aunque el nombre oficial de la ciudad era Berlín, capital de la RDA, en alemán Berlín, Hauptstadt der DDR. La sede del gobierno municipal se encontraba en el distrito de Berlín-Mitte, concretamente en el edificio Rotes-Rathaus, o Ayuntamiento Rojo, que actualmente sigue siendo sede del gobierno municipal de Berlín. Desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989 estuvo separada de Berlín Occidental, o Berlín Oeste, por el famoso muro homónimo. En 1990, con la reunificación alemana esta división administrativa desapareció y toda la ciudad pasó a ser capital de la nueva Alemania reunificada. Alemania Occidental República Federal de Alemania desde su fundación, el 23 de mayo de 1949, hasta la reunificación alemana el 3 de octubre de 1990 no debe confundirse con Alemania, el país actual con el mismo nombre oficial. Alemania Occidental o Alemania del Oeste, en alemán, Westdeutschland, en el sentido político de la palabra, es el nombre no oficial con el cual es conocida en español la República Federal de Alemania, RFA, en alemán, Bundesrepublik Deutschland, desde su fundación, el 23 de mayo de 1949, hasta la reunificación alemana el 3 de octubre de 1990. En los inicios de la Guerra Fría, Alemania Occidental mantuvo una política de una sola Alemania a través de la doctrina Hallstein, por la cual no reconocía la existencia de la República Democrática Alemana, RDA, como Estado independiente, ni tampoco aquellos estados que reconocieran a la RDA, con excepción de la Unión Soviética. Fue a partir de 1969, con la nueva Ostpolitik, enunciada por el canciller Willy Brandt, cuando la RFA abandonó esta posición y se produjo un reconocimiento mutuo de los dos estados alemanes. Esta situación de coexistencia de los dos estados continuó hasta la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. Un año más tarde se produjo la reunificación alemana. A partir de 1990 y hasta la actualidad, el país es más conocido por el nombre de Alemania que por su nombre oficial. Durante la época de la Guerra Fría también se solía considerar a Berlín Occidental como parte de la RFA, pero políticamente estaba sometido a los acuerdos de Potsdam sobre partición y gobierno de los aliados sobre Berlín, por lo que este territorio tenía un estatus especial. Para distinguirla de su contraparte oriental, fue llamada Alemania Federal, nombre que también utilizaba en los mundiales de fútbol, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Otro término empleado por los historiadores es República de Bonn, Bonner Republik, en alusión a la República de Weimar, mientras que al periodo posterior a la reunificación se lo conoce como República de Berlín. La Alemania reunificada es la continuación directa del Estado anteriormente llamado informalmente Alemania Occidental y no la sucesión a un nuevo Estado, ya que el proceso fue esencialmente un acto voluntario de adhesión. La República Federal de Alemania se amplió para incluir los 6 estados adicionales de la antigua República Democrática Alemana. La República Federal ampliada retuvo la cultura política de Alemania Occidental y continuó sus membresías existentes en organizaciones internacionales, así como su alineación de política exterior occidental y su afiliación a alianzas occidentales como la Organización de las Naciones Unidas, la OTAN, el G7, la OCDE y la Comunidad Económica Europea. República Democrática Alemana Estado Socialista de la Europa Central entre 1949 y 1990 La República Democrática Alemana, en alemán, Deutsche Demokratische Republik, abreviado de DRO, en español, RDA, comúnmente denominada Alemania Oriental, Alemania del Este o Alemania Democrática, en alemán, Ostdeutschland, también escrito Ostdeutschland, fue un estado socialista que existió en la Europa Central durante el periodo de la Guerra Fría.
fundada en 1949, en el territorio de Alemania que se encontraba bajo ocupación soviética tras el final de la Segunda Guerra Mundial, dejó de existir en 1990 cuando se incorporó a la República Federal de Alemania, RFA, tras el proceso denominado reunificación alemana. A finales de 1948 las autoridades de la Unión Soviética transfirieron las responsabilidades administrativas a los comunistas, pero hasta el 7 de octubre de 1949 la RDA no se fundó como un Estado propiamente dicho. Sin embargo, las fuerzas soviéticas permanecieron en el país hasta su disolución. La lógica de la Guerra Fría llevó a que muchos países occidentales, en aplicación de la doctrina Hallstein, no reconocieran inicialmente a la RDA. La propia RFA no reconoció a la RDA como Estado, considerándolo un territorio bajo ocupación extranjera hasta los años 1970 cuando Willy Brandt impulsó la Ostpolitik. Tras ello se normalizaron las relaciones diplomáticas entre ambas Alemanias y se produjo el reconocimiento mutuo. En política interior, el Estado fue gobernado hasta 1989 por el Partido Socialista Unificado de Alemania, SED, que mantuvo una posición hegemónica durante 4 décadas. También existían otros partidos políticos agrupados, junto al SED, en el denominado Frente Nacional de la Alemania Democrática. La RDA tenía una economía planificada y considerablemente intervenida por el Estado, aunque tras la Segunda Guerra Mundial tuvo que pagar significativas reparaciones de guerra a la Unión Soviética, lo que supuso la deslocalización industrial. Se calificó al país como la economía del bloque oriental que mayor éxito alcanzó. Su capital fue establecida en Berlín Este y el resto del país comprendía la zona de ocupación soviética, siendo su frontera en el este la línea Oder-Neisse. Por su parte, la RFA, o Alemania Occidental, tenía como capital la ciudad de Bonn, y abarcaba los territorios de ocupación dirigidos por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, y Berlín Oeste, que era un enclave separado del resto de la RFA. De este modo, Berlín fue uno de los grandes símbolos de la Guerra Fría. Esta particularidad geopolítica y el proceso de huida hacia el oeste de alemanes orientales, disconformes con el gobierno, acabarían llevando al gobierno de la RDA a fortificar su frontera occidental y, en 1961, a levantar el llamado Muro de Berlín. Caída del Muro de Berlín, suceso histórico en donde el Muro de Berlín fue abierto y demolido. La caída del Muro de Berlín, en alemán, Mauerfall, fue una rivuelta popular producida en la capital de Alemania Oriental, Berlín Oriental, el 9 de noviembre de 1989, como consecuencia de la cual quedaron derribadas las fortificaciones defensivas de esos países que separaban los antiguos sectores estadounidense, británico y francés de ocupación de Berlín Occidental del sector soviético de ocupación de Berlín Oriental, junto a la frontera abierta de facto. Ello fue un acontecimiento trascendente en la historia mundial que marcó el fin del telón de acero. 2. La caída de la frontera de Alemania Oriental con Alemania Occidental tuvo lugar pocas horas después. Este hecho puso punto final a la Guerra Fría, lo que fue proclamado en la Cumbre de Malta 3 semanas más tarde, y dio lugar a la reunificación de ambas Alemanias menos de 11 meses después. Reunificación alemana. Proceso de reunificación de Alemania en 1990. El término reunificación alemana, en alemán, Deutsche Wiedervereinigung, se refiere a los cambios políticos y sociales acontecidos durante 1989 y 1990 en Alemania, que concluyeron en la adhesión de la antigua República Democrática Alemana, RDA, bajo la jurisdicción de la República Federal de Alemania, RFA. El proceso dio como resultado una sola Alemania. Las reformas políticas y económicas impulsadas por el presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, y la transición democrática en otros países de Europa Oriental tuvieron como consecuencia indirecta el éxodo migratorio hacia la RFA a través de Checoslovaquia y Hungría, y la posterior inestabilidad social en la RDA. Estos eventos forzaron la dimisión del Politburó del Partido Socialista Unificado de Alemania, SED, que luego fue ilegalizado. También propiciaron la apertura de las fronteras entre las Alemanias, lo que desencadenó la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Los prerequisitos internos de la reunificación los estipuló el programa de los 10 puntos, que perseguía la democratización y la estabilidad económica en Alemania Oriental.
El convenio entre los representantes de los partidos de oposición y el gobierno de la RDA concluyeron tras la celebración de las primeras elecciones democráticas y pluripartidistas el 18 de marzo de 1990. El Tratado de la Unión Monetaria, Económica y Social, firmado el 18 de mayo del mismo año, entró en vigor el 1 de julio luego de convenir con los gobiernos de la RDA, la RFA y el Bundesbank, Banco Central de la RFA. Tras una serie de acuerdos, cumbres y visitas oficiales, y el reconocimiento de la frontera germano-polaca en la línea Oder-Neisse, los gobiernos de los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética firmaron el Tratado 2+4, que falló a favor de la reunificación. También convalidó el Tratado de Unificación, instrumento legal que autorizó la adhesión de la RDA en la RFA según la Ley Fundamental de Alemania el 3 de octubre de 1990. Desde 1991, esa fecha se celebra el Día de la Unidad Alemana.